Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a otro estudio bíblico virtual. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Por sintonizar este video, por haberle hecho clic. Para todos aquellos que aún no puedan asistir a las iglesias o a otros que simplemente están buscando el maná del cielo o la palabra de Dios a través de los videos en YouTube. A todos ustedes les damos la bienvenida. Créanme que están en el mejor lugar, porque todos buscamos el mismo propósito, que es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando de un tema base sobre las familias saludables. La semana pasada tuvimos un estudio sobre eso. Aquellos que no lo han visto pueden buscarlo en nuestro playlist. Y esta semana vamos a abarcar el tema de los elementos desde un punto de vista bíblico que hacen una familia sólida en Cristo. Vamos a ver estos consejos que nos da la palabra de Dios para que nosotros hagamos sólida la relación familiar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al pasar de los años se han hecho estudios generales, psicológicos, ¿verdad? Se han hecho estudios en base a la cultura, en base a la región y en base a religión, de qué actividades pueden fomentar una familia unida. Entre estas actividades, ¿verdad?, mencionan el pasar tiempo con la familia, la buena comunicación, el expresarse mutuamente, el aprecio entre todos los miembros, el compromiso espiritual y la capacidad de resolver problemas en situaciones de crisis. Esta noche vamos a ahondar no en lo que nos dicen los libros, ¿verdad? Y todas estas actividades que ciertamente nos ayudan. Pero en este momento vamos a entregarnos a la sabiduría de Dios por medio de la Biblia y ver qué elementos nos da el Señor que ciertamente nos garantizan que nuestra familia va a estar sólida en Cristo. La primera de ellas es escuchar la palabra de Dios continuamente. Quiero regalarles dos versículos. Uno está en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 7, y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí nos está hablando de los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová le dio a Moisés para que se los enseñara a todo el pueblo, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Deuteronomios 6:1. Hermanos, ciertamente en los tiempos que nos encontramos, como cada generación, ¿verdad?, tiene sus tiempos difíciles, la nuestra también. Y nuestro futuro es incierto. Así como están cambiando tanto las cosas, no sabemos realmente qué puede ocurrir el día de mañana. Así que debemos de afirmar y confiar plenamente en Dios y entregarnos al consejo bíblico de cómo administrar nuestras vidas, a ser buenos administradores de nuestro tiempo también. La verdad, las familias que oyen la palabra de Dios continuamente no están débiles. Una familia que está conforme a la palabra de Dios, y esto lo hace en constancia plena, es una familia que está sólida, es una familia que no varía, es una familia que no está como sobre la arena, tambaleante, dudosa, ni carece de un sentido y propósito en sus vidas, ¿verdad?, sino de que la palabra les hace permanecer juntos. La palabra es esencial para que nosotros podamos sobrevivir como familia. A veces es fácil sobrevivir independiente e individualmente porque solo te preocupas de ti mismo. Pero hacer de que tu familia sobreviva en el camino del Señor es algo que solo lo puedes hacer tomado de la mano con el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos donde la familia está siendo dividida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la sabiduría para mantener nuestras familias en unidad.
Vamos a ver Romanos rápidamente, si me acompañan al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Y dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en la fe, tenemos que hablar la palabra de Dios en nuestros hogares. Quiero que vayamos nuevamente a Deuteronomio 6:7, porque quiero mostrarles con este versículo cómo el Señor nos regala tanta sabiduría para que nosotros la pongamos en práctica. Así que vamos a analizar una vez más este versículo. Se lo voy a leer nuevamente completo y luego vamos a analizar ciertas áreas. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios nos dice al inicio del versículo que estas palabras, que es la palabra de Dios, Él nos manda hoy. No es un mandato para hacerlos únicamente cuando los hijos estén adolescentes, que es cuando nosotros pensamos que más nos da un problema. Él nos manda a hablar de su palabra no cuando ya nuestros hijos estén adultos. Tampoco nos manda a hablar la palabra únicamente cuando nuestros hijos están pequeños y aún nos escuchan. Él nos dice que nos manda hoy. O sea que si usted lee este mismo versículo mañana, le va a decir lo mismo. Esto es lo que nos da a entender que el Señor quiere constancia todos los días. Las palabras que Él te manda, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, Él nos da ese mandato. No nos está pidiendo un favor. No nos está diciendo si a un caso se nos dio la gana hacerlo o si tuvimos tiempo. Es un mandato de Dios. Así como los mandamientos son mandato de Dios, esto que Él nos está dando, esta asignación, esta responsabilidad, es un mandato suyo. Dice de que estas palabras que Él nos manda hoy tienen que estar primeramente en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que el compromiso con Dios primeramente es nuestro, de los padres de familia. Su palabra, su sabiduría tiene que estar en nuestro corazón. No podemos hacerlo simplemente porque alguien más nos dice o porque en la iglesia lo dicen. Cuando tú crees en el Señor y tú estudias la palabra, el Espíritu Santo te va a revelar el por qué tú debes de hacerlo y por qué es un mandato de Dios. Estas palabras van a filtrar tu vida primeramente, van a filtrar tu corazón, van a hacer una transformación y un cambio en ti. Y cuando esto está en tu corazón, lo que tú has recibido del Señor es lo que tú vas a dar. Tú no puedes dar algo que no está en tu corazón, que el Señor no ha puesto en tu corazón. De la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, mientras más tú te llenes de Cristo, eso es lo que tú vas a hablar, lo que va a salir de tu boca va a ser Cristo. Mientras más sólida esté tu relación con el Señor, eso es lo que tú vas a mostrar y a fomentar, una relación sólida con el Señor. Nos dice la palabra que estas palabras que Él nos manda, las repetirás a tus hijos. Aquí nos muestra el primer ministerio que se nos ha dado. El primer ministerio es nuestra familia, es nuestra descendencia, son nuestros hijos. Y el versículo es muy claro, dice que la repetirás a tus hijos. Tu preocupación, tu enfoque tiene que estar primeramente en tus hijos y lógicamente a las demás personas de tu alrededor. Pero muchas veces el orden que nosotros manejamos está equivocado y nosotros nos preocupamos por todo alrededor y descuidamos lo que el Señor nos manda a cuidar como prioridad, que son nuestros hijos. Dice que la palabra la vas a repetir a tus hijos. ¿Qué significa cuando dice que la vas a repetir? Quiere decir que significa constancia en dar un buen consejo, en dar sabiduría. Las vas a repetir hasta el cansancio, hasta que ya ellos lo respiren, lo vivan, que cuando tú ya comiences a hablar
a mencionarles un versículo bíblico, ellos te lo terminen de decir porque ya los tienes cansados de tanto que se lo dices. Ya tus palabras han resonado tanto dentro de su corazón que se convierten en su realidad. Vas a cambiar, transformar su mentalidad, su forma de vivir. Vas a cambiar el ambiente dañado en el cual tal vez se encuentra, ¿verdad? Todo ser humano en este momento en el mundo. Lo vas a transformar en una esfera espiritual donde vas a crear esa protección del Señor sobre tu familia. Entonces se las vas a repetir todos los días a tus hijos, constantemente. Repetir significa constancia, sin cansarte. Aunque parece que ellos no te escuchan, que no te hacen caso, tu trabajo es repetir, repetir y repetir constantemente. No dejes ni un día pasar sin hablarle a tus hijos de la palabra de Dios. Dice que hablarás de ellas, o sea, de la palabra, estando en tu casa y andando en el camino. Oye bien, no solamente vas a repetir lo que está en tu corazón, dando tu tesoro a ellos constantemente, sino que dice que hablarás de la palabra estando en tu casa. O sea, la palabra de Dios va a ser tu identidad. No es que vas a hacer una cosa en la iglesia y vas a hacer otra cosa en la casa. No, hablarás de ella estando en tu casa, en la privacidad, en la intimidad. Como decía la semana pasada, lo vuelvo a repetir y a recalcar, lo que realmente somos lo manifestamos dentro del hogar. Donde no nos miran los hermanos, no nos miran los pastores, donde no nos están viendo los compañeros de trabajo. Allí en la casa es que nos quitamos todo tipo de máscara y somos quien realmente nosotros somos. La verdadera vida en Cristo se demuestra en el hogar. Entonces eso es lo que nos está revelando la palabra. Hablarás de todas ellas estando en tu casa. Entonces la identidad como hijos de Dios tiene que estar presente en nuestro hogar. Y dice, y andando por el camino. Cuando habla de andando por el camino, está hablando de tu testimonio. Cómo tú te mueves cuando tú estás afuera. Yo he visto muchos padres que en el hogar le dicen a los hijos, no voy a decir malas palabras, por ejemplo, ¿verdad? O esa expresión no se dice. Pero cuando están afuera con los compañeros de trabajo o en la calle, se sueltan a decir aquel montón de malas palabras, a decir aquel montón de malas expresiones. Y entonces, ¿con qué cara moral nosotros vamos a decirle a nuestros hijos que no hagan algo que nosotros estamos haciendo? Hay otros padres que en la casa se cuidan, ¿verdad? Y no beben delante de sus hijos, no fuman delante de sus hijos. Pero ¿qué pasa? Una vez que salen de su casa, andan bebiendo, andan fumando. Y esas cosas son dañinas porque estamos viviendo una doble vida. Entonces cuando nos dice que andando por el camino es que la misma persona en Cristo que tú eres en tu casa, es la misma persona en Cristo que tiene que estar en el área de trabajo, en el área social con tus amigos o en cualquier parte donde tú te encuentres. Tenemos que ser personas de una sola naturaleza. Y eso es lo que van a absorber nuestros hijos. También dice la palabra que tienes que hablar de estas cosas al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué representa eso? ¿Qué es lo que tú haces al levantarte y al acostarte? Es una rutina. Lo haces a diario, lo haces todos los días, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que tú le des a conocer a tus hijos en esta rutina diaria. Que vivir en el Señor sea algo no solamente de los días de culto o los días de grupo, sino que sea una rutina diaria, que nuestro Señor se vuelva en nuestro levantar y en nuestro acostar, que seamos la misma persona. Dale a conocer el Dios verdadero a tus hijos por medio de tu vida. Muy interesante que el Señor, cuando nos habla en este versículo, no habla de recitar la escritura, sino que nos habla de un ejemplo moral de cada uno de nosotros. Si ustedes analizan este versículo a más profundidad, y podemos hablar más de este versículo, pero hay otros puntos que quiero tocar y el tiempo está pasando. Otra de las cosas, otro elemento, ¿verdad?,
que hacen que nuestra familia sea sólida en Cristo es amando fervientemente al Señor. Cuando nosotros le amamos al Señor, nuestros hijos por naturaleza le van a amar al Señor porque eso es lo que han visto de nosotros. Ese es el ejemplo que hemos nosotros grabado en los corazones de nuestros hijos y eso es lo que ellos llevarán y también darán a sus generaciones. A veces resulta imposible transferir principios a nuestros hijos, o nosotros pensamos, ¿verdad? Pero cuando los principios son practicados personalmente por nosotros, ahí es cuando nuestros hijos lo aprenden. Es nuestro testimonio. Tiene que ser nuestra profunda consagración en el Señor. Eso es lo que va a hacer realmente el cambio en nuestra familia. Vamos a ver juntos Deuteronomio 6:5. Y nos dice la Escritura: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos elementos tienen que estar juntos. Tienes que amarle con todo tu corazón, tienes que amarle con toda tu alma, tienes que someterte completamente al Señor y tienes que amarle con todas tus fuerzas para cuando venga la tentación, cuando venga el momento de la prueba, cuando venga el momento de la desesperación, cuando venga ese momento donde tu fe será probada, tú le ames al Señor con todas tus fuerzas y tengas el ánimo de decirle no al pecado, no a las tinieblas, no al enemigo y decirle sí a Cristo con todas tus fuerzas. Tienes que tener esa motivación personal. Por eso tu profunda consagración, tu entrega total es la que va a hacer el cambio en tus hijos, el cambio en tu esposa o en tu esposo, en todo tu núcleo familiar. Tú eres el mejor ejemplo. Tú eres posiblemente la única Biblia que muchos de ellos van a leer, ¿verdad? O van a tener portada. Entonces, amar fervientemente al Señor tiene que ir de la mano. Nosotros no podemos decir que queremos dar un ejemplo si nosotros no lo estamos demostrando, si nosotros no lo estamos practicando, ¿verdad? Otro de los elementos que va a hacer que tu familia esté sólida en el Señor es enseñando a tus hijos con diligencia. Enseñar a tus hijos con diligencia. Nuevamente toma el ejemplo de Deuteronomio 6:7 que ya lo vimos, ¿verdad? El Señor nos manda a que le enseñemos a nuestros hijos con diligencia, o sea, con sabiduría, prácticamente, literalmente, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que haya una transmisión del conocimiento de forma consciente y coherente, que no tomemos la escritura a nuestro antojo o a lo que a nosotros nos conviene para nosotros dársela así a nuestros hijos. Muchas veces se hace el error muy grande de nosotros de tomar la palabra y tomar un versículo aquí, un versículo allá, para transmitir o que ellos hagan lo que nosotros queremos, para que ellos hagan nuestra voluntad. Y no se trata de eso. La palabra no la podemos tomar a nuestro antojo o como nosotros queramos. La palabra de Dios es la palabra de Dios y nosotros somos los primeros que tenemos que respetar y amar la palabra. Saber que la palabra no trabaja a nuestra conveniencia. La palabra trabaja de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El peor error como padres que podemos hacer es manipular la palabra de Dios para que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Eso no los va a acercar a Cristo, los va a alejar de Cristo y es lo que nosotros no queremos. Tenemos que defender el camino tanto de nuestra pareja como de nuestros hijos para que seamos una familia sólida en el Señor. Tenemos que conversar temas espirituales continuamente en nuestras casas, continuamente con nuestros ejemplos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos y como pareja, ¿verdad? Como familia, de buscar la presencia del Espíritu Santo, enseñándoles con diligencia,
enseñándoles con sabiduría de Dios. No podemos traer otros temas si no está Cristo en el primer lugar, ¿verdad? Vamos a ver también, hermanos, algo muy hermoso que nos regala la palabra. Y eso está en Salmo 127:3. Quiero que te des cuenta lo preciado que Dios ha puesto en tus manos. La realidad es que hay muchos padres que a veces sienten que hasta sus hijos son una carga. Y la mala información o la mala revelación nos puede traer muchas complicaciones de las cuales nos podemos arrepentir. Pero hay algo muy lindo que nos regala el Salmo 127:3. 127:3. Y dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sus hijos no vinieron al mundo solo porque tenían que venir al mundo, o porque vinieron al mundo en el peor momento que a usted no le convenía que vinieran al mundo. No desprecies el fruto de tu vientre, madre. No desprecies el fruto de tu vientre, padre, el fruto de tu vientre. Y tú vas a decir, ¿por qué dice eso? Porque la palabra de Dios dice que cuando el hombre y la mujer se unen, son uno solo. Son una misma carne. Y ese es el respeto de la promesa de Dios para nosotros. Así que ese niño, aunque esté en el vientre de la madre, es como que fuera tu propio vientre, porque es carne de tu carne y sangre de tu sangre. No desprecies el fruto que Dios les ha dado en sus manos. No tiene el varón literalmente al niño en su vientre, pero como que si lo tuviera, tiene que ser el cuidado, el amor y la comprensión, porque los dos, tanto el hombre como la mujer, son una sola persona ante los ojos del Señor una vez que se unen, y la criatura es de los dos de igual manera. Y dice la palabra que tus hijos, que tu familia son la herencia de Jehová, son una bendición de Dios. Tú sabes lo que es una herencia, ¿verdad? Cuando un ser querido parte, porque la herencia no puede ser efectiva hasta que ya no esté el que está heredando. Y esta persona tal vez trabajó toda su vida, su esfuerzo, su amor, y te deja todo, la confianza, los bienes, todo lo que esa persona trabajó. Tú ni siquiera hiciste nada por realmente trabajarlo. Y cuando esa persona no está, te dicen que tú eres el dueño de esa herencia, de todos los años de esa persona. Su vida la plantó en lo que te está dejando. Eso es una herencia, es algo preciado, algo que no trabajaste para obtenerlo, pero esa persona le plació dártelo por amor, porque quiso dejártelo para que tú lo disfrutaras y lo disfrutaras con los tuyos. Lo que nos está diciendo la palabra, que tus hijos son herencia de Jehová. Jehová te los está dando como una bendición. Jehová te los está dando como algo preciado para que tú los disfrutes, para que tú los ames, para que tú los mimes, para que tú encuentres la gloria de Dios por medio de tus hijos. Tus hijos no son una carga. Tus hijos, ¿qué te podría decir? No son un estorbo, ni lo serán. La palabra dice que son herencia de Jehová. Muchos de nosotros solo tomamos en consideración la parte bíblica donde dice que somos coherederos juntamente con Cristo de las bendiciones celestiales. Pero casi nunca se habla de que nosotros ya somos heredados aquí en la tierra por el Señor, y esa herencia son nuestros hijos. Eres heredero de la bendición de Dios que a Él le ha placido darte, que son tus hijos. Y por eso dice que tienen que ser de estima el fruto de tu vientre.
cuidarlos y amarlos y bendecirlos, porque tienen que ser de gran estima, tienen que ser tu prioridad, porque el Señor te dio algo que le pertenecía a Él, porque nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor, pero a Él le plació darnos a nosotros, a nuestros hijos, para que por un periodo de tiempo, sea largo, sea corto, nosotros fuéramos los responsables de esa criatura. El Señor puso su confianza en nosotros y dijo, ¿sabes qué? A estos niños les voy a dar la confianza a estos padres para que los cuiden, para que los formen, para que los guarden. Y el Señor un día nos pedirá cuentas de qué hicimos con esa confianza que Él nos dio, con esa herencia. ¿Qué hiciste con la herencia que yo te di? Y son tus hijos. No los mires simplemente como unos niños que andan corriendo o como unos niños que no te hacen caso o unos niños que no se portan bien. No, cuando tú los mires, mira y di, wow, aquí está la herencia de Jehová, la herencia de Papá Dios. Qué cosa más linda cuando tú cambias tu forma de pensar y tú miras con ojos espirituales las bendiciones que Dios te ha dado. Y Dios te dice, ellos no son cualquier cosa. Ellos son mi herencia y te la di porque te amo y porque quiero que tú seas feliz. Ahora ellos están en tus manos, están en tu dominio, son tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con la bendición que yo te he dado? ¿Verdad? Pero nuestros hijos le pertenecen al Señor. Y tenemos que cuidar esos talentos. Son talentos en nuestras manos. A algunos les dio 5, a otros 10, a otros más, a otros 3, a otros 1. Pero esos talentos, esos tesoros de Dios están en tus manos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Cuando el Señor te pida cuentas, ahí tú le darás el reporte del talento que me diste. Aquí te vengo a dejar más, porque ese talento lo continué manejando bajo tu guianza, bajo tu sabiduría, en tu camino, con tus preceptos. Y ahora ya no es uno, porque ya me dio hasta bisnietos y tataranietos, y todos y cada uno de ellos han seguido el ejemplo de la fe. Así de que tanto mi persona como mis generaciones le sirven a Jehová de los ejércitos. Eso es algo muy hermoso, hermanos. Ver la herencia de Jehová. Entender la bendición que Jehová ha puesto en nuestras manos. Así que démosle gracias a Dios y sigamos el consejo bíblico. Sigamos la manifestación preciosa que el Señor nos da a través de su santa palabra y aprendamos juntos que nuestra familia no tiene que ser manejada como nosotros pensamos que es mejor, porque al final del día nuestra familia le pertenece a Jehová. Jehová es el que tiene que decirnos cómo nuestra familia tiene que caminar y tiene que andar. Así que sigamos el consejo de Dios, hermanos. Entreguémonos a Él, pidámosle sabiduría. Y como decía la palabra en Deuteronomio, mientras más te llenes del Señor, mientras más te solidifiques en el Señor, ¿verdad?, más vas a poder darle de esa bendición a los tuyos. Más vas a poder darles de ti a ellos. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Tú no podrás enseñarles un ejemplo que tú mismo no practicas. Tú no podrás enseñarles una palabra que en verdad no está sembrada en tu corazón. No manipules la palabra para que ellos hagan lo que a ti se te antoja. Enséñales la palabra para que ellos no se aparten del camino de la verdad y sean prosperados en todas las cosas que ellos hagan. Sé el mejor ejemplo en tu hogar. Sé esa Biblia que muchos de ellos es la única que van a leer y que van a ver. Es tu testimonio el que cuenta en tu casa, a tu alrededor, con tus amistades, en el trabajo. Tienes que ser un hombre o una mujer
de una misma naturaleza. Para que nuestra familia esté sólida en Cristo, se comienza contigo y conmigo. Y eso es lo que aprenderán nuestras generaciones. Así que les invito a que nosotros busquemos asistencia del gran yo soy, que vayamos a la escuela de la fe, que aprendamos los reglamentos y los estatutos que Dios nos deja en su santa palabra, para que así no seamos padres cualquiera, sino que vamos a ser padres que han pagado el precio para ser diferentes. Vamos a ser padres que se mueven bajo la voluntad de Dios. Eso nos va a hacer super papás, porque nos vamos a mover en lo sobrenatural y la gloria de Dios se va a manifestar en nuestro hogar. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Espero en Dios que esta palabra haya sido un refrigerio para cada uno de ustedes y que ahondemos más en lo que el Señor nos da, ese precio y ese premio tan bello y maravilloso que el Señor nos regala a través de la palabra de Dios. Así que nos veremos muy pronto. Dios me los bendiga a todos y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y con nuestras familias. Bendiciones.